Hace algunos meses compré un Toyota Celica T23 accidentado que nadie quería. El coche lo compré prácticamente a ciegas, ya que se encontraba en la otra punta de mi país, así que sin pensarlo mucho me lo llevé, aunque después me di cuenta de por qué nadie lo quería. El coche tenía absolutamente todo mal, no había ni un centímetro de coche cuidado, así que teníamos un verdadero reto por delante. Después de encontrar algunas piezas estéticas y de mecánica, mucho trabajo. El principal problema que nos hemos encontrado en este proyecto ha sido la falta de piezas. Esto será algo que tendré en cuenta en el futuro, ya que cada vez hay menos unidades y las piezas se venden muy rápido, debido a que dejaron de fabricarse. En realidad el coche lo tenemos bastante completo ya, solo quedan algunas piezas adicionales, entre ellas el radiador del aire acondicionado, aunque como no, nos encontramos otro contratiempo. Los soportes eran completamente distintos. La cuestión es que los conectores que van al vano motor son exactamente iguales, por lo tanto debería de funcionar, ¿no? Me da la impresión de que es de un modelo anterior o quizá del modelo restyling, que es el modelo siguiente, por así decirlo. En cualquier caso, la solución más factible fue adaptarle el soporte, porque no teníamos más piezas y además en ese momento tampoco había más disponibilidad. Eso sí, con mucho cuidado, ya que si se mueve el taladro podemos perforar el propio radiador, aunque tenía mis dudas, quedó como si nada. En realidad simplemente con 2 taladros fue suficiente. Y con esto ya se puede poner el paragolpes delantero y los pases de rueda. También sustituí el tubo de recirculación de los gases del cárter, el cual estaba roto. Y esto me dio un chute de energía, solo tenéis que ver el antes y el después. Cuando dije que no había nada bien en este coche, no exageraba. El guardapolvos de la transmisión estaba muy deteriorado. Para hacer esto, normalmente en todos los coches es igual, aunque este lleva una llave de 12 caras un poco más larga, que nos costó un poco encontrar. Por lo demás, solo hay que quitar la tuerca que va en el palier. Esta tiene una zona más endeble, la cual se dobla para que no se afloje y se puede levantar con un destornillador fino. Después hay que quitar la rótula de la dirección. Fue una dura batalla. ¿Ha salido? Se ha partido el artefacto. También hay 3 tuercas debajo, las cuales quitamos para poder tener más espacio. Ahora puedes sacar el palier entero. Esto es bastante sencillo, realmente ni siquiera necesitas saber de mecánica. En nuestro caso, como el guardapolvos del interior estaba en bastante buen estado, no lo hicimos. Para quitar el guardapolvos lo cortamos con unas tijeras y finalmente pudimos sacar la junta homocinética, ya que estaba muy sucia y lo suyo es limpiarla y dejarla como nueva. Para sacarla lo suyo es que utilices un extractor, pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Con un martillo de nylon y un par de golpes lo sacamos. Esto ya es cuestión de limpieza. Si estuviera en mal estado habría que sustituirla, pero como no era el caso, limpiamos bien los rodamientos que lleva dentro, le echamos grasa nueva y ahora tenemos que montarlo a la inversa, con su guardapolvos nuevo. Para sujetar la junta homocinética hay un verdadero debate en internet, ya que esto lleva como un clip que tiene que entrar para que se sujete bien, y no es muy fácil de meterlo sin dañar nada, al menos. Nosotros optamos por poner una brida en el clip para que se suelte cuando esté dentro la junta, darle con un martillo de nylon y después cortarle la brida. Creemos que es de lo más sencillo sin tener muchísima herramienta. De esta forma el clip se libera dentro y no dañamos absolutamente nada. Después acabamos de meter toda la grasa en el guardapolvos y pusimos las abrazaderas correspondientes que trae el propio guardapolvos. Después solo hay que volver a poner los tornillos como estaban y listo. Otro mantenimiento que dudo que se le hayan hecho nunca es el aceite de la caja de cambios. Esto es tan sencillo que solo os diré que tiene 2 tornillos, uno para drenar el aceite y otro para llenarlo, siempre siguiendo las especificaciones que da el fabricante, ya sea el tipo de aceite e incluso los litros, aunque realmente lo de los litros es un poco indiferente, ya que el tornillo de llenado en cuanto llega a su nivel empieza a rebosar. Hecho esto, también necesitaba un cambio urgente de pastillas de freno. Después de limpiar todo bien y engrasarlo, bombeamos bien el pedal de freno para que asentaran bien las pastillas, ya que los discos no los íbamos a cambiar. Estos estaban en muy buen estado, debían de haber sido cambiados muy recientemente, aunque es verdad que estaban bastante oxidados. Esto es normal de haber estado parado y entendemos que en un futuro se quitará. De la lista de cosas a hacer, necesitábamos cambiar el líquido de los frenos. Para hacerlo compramos un aparato el cual va con aire a presión. Básicamente lo que hace es succionar el líquido antiguo, mientras con una botella llena de líquido nuevo lo va echando mientras se va vaciando, y prácticamente lo hace solo. Solo tienes que estar pendiente de abrir y cerrar la llave de paso cuando te salga el líquido limpio. El problema vino cuando fuimos a probarlo. Habíamos perdido el tacto del freno porque ha entrado aire en el circuito. Seguramente habrá sido porque nuestro compresor no tiene mucha potencia. En cualquier caso, esto es un verdadero dolor de cabeza, sobre todo si nunca te ha pasado como era mi caso. Te voy a enseñar un truco que después de muchas horas fue con el que conseguimos solucionar esto. Incluso lo puedes usar si quieres cambiar el líquido de frenos de tu coche de forma rápida y sencilla, y muy importante, tú solo. Solo necesitas un tubo a la llave de paso donde sale el líquido, introducir ese tubo en más líquido en un recipiente y abrir con la llave inglesa, ahora pulsando el freno repetidas veces. Como digo, lo puedes hacer tú solo, puedes dejar abierto e irte a pulsar el freno. Eso sí, es muy importante estar pendiente del depósito, que no se quede sin líquido, y cuando ya veamos que no salen más burbujas, pues ya cerramos y lo tendríamos purgado. Cuando compramos el coche nos dimos cuenta de que había mucho aceite dentro de una bujía. Al ver esto nos preocupamos mucho, incluso pensamos que había sido una nefasta idea comprar este coche, pero aún
aún teníamos una última baza antes de abrir el motor, la junta de la tapa de la culata. En estos coches es conocido que esto ocurre y es que la junta se endurece y deja de hacer su función, por lo tanto el aceite se introduce en el hueco de la bujía y este cae dentro del pistón. Entonces es muy alarmante. Esta junta cuesta unos 30 euros aproximadamente, por lo tanto, por intentarlo que no quede. Para quitar esta tapa tenemos que quitar las bobinas y las bujías, además de los cables y los tubos que pasan por aquí. Después lleva bastantes tornillos, aunque para hacer esto me basé sobre todo en la guía de taller del coche, aunque realmente es fácil, o sea, no tiene nada de otro mundo, es quitar tornillos, limpiarlo todo bien y volver a montarlo. Pero bueno, preferí hacerlo como decía el fabricante. También es importante guardar los tornillos en un lugar seguro para que no se pierdan. Después de levantarlo depende de los kilómetros y la vida que haya llevado el coche, estará más sucio o más limpio. Pero bueno, lo que sí te aseguro es que si tiene años, la junta será como una roca, así que de momento estamos bien encaminados. Aunque limpiar esto no es tan obligatorio, yo soy algo meticuloso y me gusta dejarlo perfecto antes de volver a montar con la junta nueva, pero lo importante es limpiar por donde se asienta la junta. Ahí es donde tienes que darle bien para no dejar ningún residuo, si no se saldrá el aceite y tendrás que volver a hacer esto de nuevo, tendrías que volver a gastar de los 30 euros, 40 lo que valga. Y bueno, sinceramente, hazlo con cuidado para no volver a hacer esto. Creo que no es necesario decir nada al respecto, ¿no? Ahora hacer lo mismo pero con la otra parte para que asiente bien. Aparte compramos una especie de silicona especial para esto, la cual recomienda Toyota para echar en la zona donde va la tapa de la distribución, ya que ahí hay un pequeño resalto y la junta por sí sola no cumplirá su función. Así que esto es muy obligatorio. Después de echar como un garbanzo de silicona en los dos sitios donde indica la guía de taller, volvimos a poner la tapa y dimos el par de apriete que indica Toyota. También aprovechamos para limpiar bien todos los contactos de los inyectores, etcétera. Llave tuning. Esto le va a dar 30 caballos más. No está mal, ha arrancado la primera, ¿no? Bueno, pues ha llegado el momento del interior. Tenía unas ganas de este momento de acabar con lo de fuera y liarme con el interior. Literalmente el interior había que pelarlo completamente y ahora veréis el porqué. Así que lo primero es vaciarlo, ya que tenía muchas cosas que servirán, pero también había mucha basura dentro. Anda, mirad lo que he encontrado. Esto es de la guantera, por esto la guantera se caía. Tiene que estar el otro por aquí segurísimo. ¡Oh! ¡Oh! Mirad lo que tenemos aquí, los plásticos del motor. A ver, me da un poquito igual, porque los traje nuevos, pero... Y este está un poco rajado. Para quitar los asientos traseros llevan 4 tornillos, los cuales se ven cuando los tumbas. Ya podéis ir viendo que era necesario pelarlo absolutamente todo. Gracias a este paso, esta reparación me salió unos euros más barata. Así que seguí quitando piezas del interior, la gran mayoría van con grapas a la carrocería y muchas de ellas estaban rotas o ni siquiera estaban. Aquí detrás encontré una gran ciudad de arañas, por suerte no había señales de vida por ningún sitio y es que hay que tener en cuenta que este coche ha estado abandonado en la intemperie más de un año, por lo tanto ya esperaba esto desde el principio. Ahora con una aspiradora fui quitando lo más gordo, que no era poco, creedme. Habiendo adelantado en la parte trasera, había llegado el turno de la parte delantera. Los asientos van con 4 tornillos cada uno, eso sí, es importante quitar el borne negativo de la batería, ya que estos llevan airbags y podemos liarla. En realidad todo esto lo tenemos que quitar porque hay que repararlo. Cuando dije que estaba todo mal, no exageraba, ni siquiera los parasoles se libran. Pero ¿quién rompe unos parasoles? En serio, o sea, tú vas con los parasoles y dices, oye, me voy a pegar de cabezazos contra ellos. No lo sé, de verdad, no lo entiendo. Igual en el accidente los llevaban abiertos y... no lo sé. Habiendo pelado todo, pasé a aspirar toda la moqueta. He de confesaros un secreto, soy bastante fanático del detailing. Combinar eso con este tipo de trabajos no es una buena idea, ya que eso ralentiza mucho el proyecto. En resumen, lo que hago es echar un desengrasante especial para este tipo de superficies y con una brocha dura voy haciendo espuma para que desincruste la suciedad. Y cuando eso ya ha ocurrido, paso un paño de microfibras e insisto varias veces. Cuando ya tuve toda la parte de atrás limpia, puse un cubo con este desengrasante y agua, en el que metí todos los cinturones del coche. Estos estaban completamente duros de estar en el sol y no se recogían. Esto ya sí que lo preveía. Para sumergirlos todos en el cubo, tiré de ellos y les puse una pinza para que se quedaran extendidos. Mientras tanto, detallé la tapicería. Esto es más de lo mismo, aunque con la dificultad de que la tapicería se traga todo el polvo. Por lo tanto, por mucho que limpies, seguirá saliendo y seguirá saliendo. Así que me llevó bastante más tiempo.
Una noche entera los cinturones sumergidos en el cubo y mirad la de suciedad que salió, aunque ahora para finalizar con ellos es importante sacarles el jabón que se haya podido quedar en la tela. Por lo tanto, con la Karcher le di bien hasta que dejó de salir suciedad. Después podemos sacarlo más mojado con un paño de microfibras y dejarlo secar. Después solo tenía que limpiar a conciencia los asientos. Estos tenían infinidad de manchas, suciedad, etc. Ni siquiera quiero saber qué es. Para los traseros tuve que tirar de Karcher ya que llevaban mucho tiempo con piezas por encima y estaban completamente sucios. Yo creo que tenían manchas de aceite, de todo, de llevar cosas en el maletero. Aunque por fin había llegado el momento de volver a montar. Después de tantas horas, ahora teníamos que volver a ponerlo todo en su sitio. Aunque todavía teníamos que reparar cosas como por ejemplo la palanca que lleva debajo del conductor para abrir el depósito de la gasolina. Para cambiar esta pieza solo tenemos que quitar esa parte de la moqueta. Casi toda esa parte va con grapas menos la propia pieza que tiene un tornillo. De hecho era lo que estaba partido. Después me recuerda mucho a los frenos de la bici. En realidad lleva el mismo sistema. Es lo bueno que tienen los coches antiguos, que es muy simple, nada de electrónica. Para poner el interior le puse todas las grapas nuevas, ya que la gran mayoría estaban partidas o deterioradas por el paso de los años. Y también había que sustituir la goma del maletero, la cual estaba completamente rajada. Y no solo quedaba mal, sino que entraba agua, aunque por suerte no había ningún tipo de óxido ni nada raro. Algo bueno tendría que tener este coche, ¿no? Para montar esa goma es muy importante limpiar bien la zona, ya que esto hará que no entre humedad en el interior. En realidad muchas de las cosas es más de lo mismo, como por ejemplo la rueda de repuesto que la habían estado usando y no solo estaba muy sucia, sino que no tenía nada de aire. Ahorro de peso, quiero entender. Algo que sí tuve que improvisar era la bandeja del maletero. En realidad tenía dos, aunque ninguna estaba en perfecto estado. Así que se me ocurrió algo. ¿Y si pongo la pieza que está dañada en la bandeja que está en mejor estado? Pues eso fue lo que hice, con una Dremel dando poco a poco por alrededor, ya que esto es como una pieza que va por dentro y efectivamente después de unos minutos conseguí sacarla. Si os soy sincero, yo ya contaba con que tenía que comprar otra nueva, pero no, aunque ahora teníamos otro desafío, y es cómo dejar esta pieza fija en la otra bandeja. En ese momento recordé una ñapa del pasado y creí que sería una gran idea hacer algo similar aquí. Como podréis comprobar, en realidad sí que lo era. Aunque esto está por debajo y no se ve, di con un poquito de rotulador negro para disimularlo aún más, y realmente parece que viene así de serie. A ver, si te acercas mucho lo puedes ver que ahí hay algo, pero os aseguro que no es como estaba antes. Para finalizar con el interior aún había que restaurar algunas piezas. Los parasoles estaban muy bien, ya que los trajimos de un despiece. El problema es que estaban muy sucios y que el coche de donante estaba abandonado con la ventanilla bajada. La consola central estaba en buen estado en general, pero el botón de la mini guantera del medio estaba roto. Y no solo eso, sino que el dueño anterior del coche lo había pintado en negro. Y no me malinterpretes, si lo hubiera pintado bien no habría problema, pero estaba pintado de una forma muy chapucera. En realidad para hacer esto tengo vídeos donde lo hago en otras zonas. De todas formas es tan sencillo como cubrir lo que no queramos pintar con cinta de carrocero, lijar bien por todas las zonas, limpiarlo a conciencia y después dar unas cuantas manos de imprimación. Eso sí, es importante que sea para plásticos, 2 o 3 capas del color que quieras. En mi caso opté por el color que lleva originalmente este coche, ya que me parece lo más correcto para este proyecto. Por último, con un barniz de buena calidad le damos otras 3 capas y bueno, el resultado fue más que mejor. He de reconocer que no es la primera vez que hago esto, pero bueno, ha quedado bastante bien. Cuando ya esté todo seco volvemos a ponerlo todo como estaba, incluyendo la pantalla, la cual estaba tirada por el coche cuando lo compré. Por suerte funciona y es algo que nos vamos a ahorrar. Aunque el sonido no sea la panacea, no te voy a engañar, es bastante chinorris. Algo de lo que no he hablado es el volante, pomo y funda de la palanca de cambios. Esto había que repararlo urgentemente y ponerlo nuevo porque parecía que le habían dado un mordisco, pero si os hablo de ello literalmente duraría 2 horas, así que lo puedes ver en el vídeo anterior. La guantera se caía sola y esto era debido a que le faltaban unos topes que lleva como una rosca en esa zona, pero antes de arreglar esto me encontré algo realmente aterrador. ¡Hola, chaval! ¿Qué es eso? Espectacular. ¡Buah, chaval! Espectacular, ¿qué es eso? Así que le pusimos uno nuevo y con eso estaba al 100% de mantenimientos. Bueno, aún faltaban las ruedas, pero bueno, todo a su tiempo. La próxima vez que veáis este coche tiene que ser revisado por un profesional para pasar la ITV. Por lo tanto, teníamos que revisar todo con lupa para ver si nos daban un aprobado al menos. Lógicamente la ITV no la íbamos a pasar con este alerón, ya que no estaba homologado. Por lo tanto, tuvimos que quitarlo. Y menudo estropicio. O sea, literalmente aquí podemos emplear el término de yo conozco a uno que te lo hace más barato. Literalmente habían taladrado sin ni siquiera mirar por dónde iba la broca. Pero bueno, esto es con lo que llevamos lidiando desde que compré el coche. Ahora bien, os voy avisando, esto solo es un apaño temporal para pasar la ITV y que no entre agua en caso de lluvia. Va a ser algo medio chapucero, ya que ni tenemos el color exacto del coche ni lo voy a comprar de momento. No es el objetivo. Por lo tanto, para tapar los agujeros con darle un poco de masilla será suficiente. Aunque aquí tenemos un pequeño problema. Los agujeros son tan grandes que se cuela la masilla para debajo. Por lo tanto, se me ocurrió poner cinta de carrocero por debajo para que se sujetara mientras estaba húmeda al menos. Creo que no tengo que volver a repetir que es temporal. Ahora
Ahora bien, cuando ya puse la masilla y dejé secar, era el turno de lijar, pero te puedo asegurar que eso es una verdadera pesadilla. Decidí hacerlo otro día y traer una lijadora que compré hace algún tiempo, tirada de precio. Cuando lo tuve más o menos nivelado, pasamos a limpiar y, al igual que la consola central, un poco de imprimación y después pintura gris. Para esto lo hice difuminando la pintura para que no se notara tanto el corte, aunque ese otro tono es bastante similar y de hecho usé los mismos botes que en la consola central. Para finalizar le di con barniz para el exterior y lo dejé secar una noche entera. Al día siguiente con pulimento le di para que no se quedase áspero y se notase lo mejor posible, pero bueno, su función la cumple con creces y solo con cosas que ya tenía. Como digo, el objetivo es pasar la ITV, ni más ni menos. Para hacer esto teníamos que pulir algunos detalles, como por ejemplo las ruedas traseras, que estaban completamente lisas. No solo eso, sino que estaban pintadas de negro. No me preguntéis por qué, la verdad, pero después de muchas horas, muchos intentos por quitar esta especie de vinilo líquido con el cual estaban pintadas, lo que mejor resultado me dio fue utilizar disolvente. Por último pusimos el cubrecárter y los plásticos nuevos de los bajos, ya que estos estaban rotos debido al accidente. También las tapas del motor. Y bueno, todo el trabajo acaba dando sus frutos, y en este caso no era una excepción. Habíamos pasado no solo de un coche accidentado, sino que muy mal cuidado, incluso maltratado en algunos puntos, creedme. Literalmente ahora parece un coche muy cuidado, aunque aún tenía una pequeña inquietud, aún no había rodado con él. ¿Tendría algún problema más grave que no hayamos podido ver hasta ahora? ¿Conseguiremos pasar la inspección con él? Próximamente lo sabremos.